Muy buenos días. Es un gozo profundo para mí poder saludarles en esta mañana de este día, domingo 21 de junio del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque en este día tan especial, hoy que conmemoramos aquí en nuestro país y en algunos otros países lo que es el Día del Padre, queremos saludar a todos los padres, de manera muy especial a los del Ministerio de Restauración y de Rapitre. Que Dios en este día pueda bendecirles de una manera especial, dimensionarlos, y pueda también el Señor suplirle de una manera extraordinaria, de manera sobrenatural. Mi bendición para todos los padres en este día. Quiero en este día especial, amados hermanos y hermanas, compartir con ustedes el tema requisitos para ser un padre de generaciones. Requisitos para ser un padre de generaciones. Quiero dedicarle este mensaje de manera especial a todos los padres, aunque es para todos los hijos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. De una manera muy especial lo dedico a todos los padres. Así que vamos a gozarnos en lo que el Espíritu Santo me ha permitido preparar para esta mañana especial. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, muchísimas gracias porque una vez más nos da la oportunidad a través de este medio de seguir estudiando junto tu palabra. En este día declaro tu bendición, Dios mío, y declaro que todos los padres son prosperados en todos los ámbitos de su vida de una manera especial, que ellos llegan a ser los sacerdotes de su casa, para que tu nombre sea enteramente glorificado. De una manera muy especial, glorifica y engrandece tu nombre a través de este mensaje, y nosotros al final tendremos el cuidado, como siempre, de darte a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados y amadas, requisitos para ser un padre de generaciones. Las Sagradas Escrituras nos presentan a un hombre ilustre de la nación de Israel, que a causa de sus aspiraciones personales se la pasó la primera etapa de su vida intentando alterar su destino. En una época en que los primogénitos se alzaban con toda la bendición de su padre, él había nacido en segundo lugar. Entonces él decidió obtener esa bendición. Con el tiempo y mediante un engaño lo logró. Pero el precio de ese logro fue muy alto, ya que produjo una división familiar y le tocó al fin ser desterrado por sus padres para evitar que la furia de su hermano primogénito cayera sobre él. Al salir de su casa para ir a una tierra lejana, al caer la noche, este hombre seguramente se sintió más lejos que nunca de la vida de bendición que aspiraba. De seguro que en ese momento de su vida pasaba por una profunda depresión, con sus sentimientos de soledad, tristeza, aislamiento, desánimo, frustración y desolación. En ese peor momento de su vida, tras esa condición por una serie de engaños cometidos contra su hermano, fue allí donde Dios decidió que se encontrara con él por medio de su poder sobrenatural. En ese encuentro el Señor le mostró que no necesitaba estratagema para alcanzar la bendición, ya que la tenía producto de la palabra profética que le entregó a su madre antes de su nacimiento. Su destino, un propósito mucho mayor que la prosperidad material que él anhelaba. Estaba seguro
en las manos de aquel que nunca lo abandonaría. No importa cuánto desánimo, frustración, desolación y remordimiento hayas pasado o estés pasando, o cuán distante parezca estar Dios, mi amado hermano, amigo, mi querido Padre, Él sigue estando allí a tu lado y te guiará amorosamente a salir de los problemas que te hayas metido y para que alcances su bendición. En este día especial, Día del Padre, 21 de junio, vamos a observar 5 requisitos esenciales que necesita un hombre para que Dios lo convierta en un padre de generaciones. El primer requisito, ser dimensionado en el Espíritu. El segundo, tener un llamado divino. El tercero, necesita un cambio de identidad. El cuarto, ser un intercesor profético. Y el quinto, tener proyección profética. Vamos a ver entonces este primer punto, dimensionado en el Espíritu. Está basado en Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor: Jacob partió de Beerseba y se fue hacia Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amados hermanos, padres de familia, Dios, para transicionar la vida de Jacob de un hombre natural a un hombre espiritual, le dio un sueño divino en el que tuvo un encuentro con Dios a través de ese sueño. En un sueño divino la persona está viendo en el mundo espiritual a través del don del Espíritu Santo palabra de conocimiento. Sus ojos espirituales son abiertos y por eso es que puede mirar en el mundo espiritual. Eso es lo que exactamente el Señor hizo con Jacob en el momento más crítico de su vida, pasando por una profunda depresión, haber salido desterrado de su casa para ir a una tierra extraña. Salió de las comodidades de su casa y ahora le tocaba a este joven poner de cabecera una piedra y tener una buena cama que era el suelo de la ciudad del poblado de Luz. Amados padres de familia, este sueño cambió la vida del hijo de Isaac, ya que no se narra en la palabra que él hubiera antes tenido una experiencia espiritual. Él estaba muy cómodo allí en la casa de su padre, ayudando a su madre y haciendo oficios domésticos y los oficios que tenían que ver con los alrededores de la casa. Su papá era un hombre que Dios había bendecido de una manera especial. Así que él disfrutó de muchas comodidades, pero ahora, en esta condición en la que está, el Señor decide darle una experiencia espiritual, abriéndole los ojos espirituales y permitiéndole ver en el mundo espiritual. Ese pasaje que nos narra que Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera. La escalera no puede interpretarse literalmente. La imagen es la de una rampa o escalinata de piedra al estilo de la que hacían en Mesopotamia. Recuerden que Jacob no estaba viviendo en el tiempo nuestro y que la escalera
que existían en ese tiempo no eran igual a las que existen en el día de hoy, ni siquiera parecida. Él lo que vio fue una imagen de una rampa o escalinata de piedra que estaba apoyada en tierra y llegaba hasta el cielo. La escalinata que vio Jacob en el sueño, su propósito era la de resaltar la continua comunicación entre el cielo y la tierra. Los ángeles que suben y bajan por la escalera conforman la corte celestial y su función es la de ejecutar las órdenes de Dios. Hasta ahora, Jacob no se había presentado como alguien interesado en su vida espiritual. Él tenía puras aspiraciones personales. No se narra nada que tenga que ver con su vida espiritual. Pero después de esta experiencia espiritual que él tuvo allí en esta ciudad, Luz, que luego él le puso Betel, de aquí en adelante, este hombre tendrá varios encuentros con Dios, ya que el Señor lo montó en la autopista espiritual para ser un padre de generaciones. Quiere decir, amados hermanos, que para ser un padre de generaciones, nosotros debemos ser dimensionados por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede llegar a ser un padre de generaciones si primeramente no es dimensionado por el Espíritu de Dios. Todos los padres generacionales como Abraham, Isaac, David y otros muchos mencionados en la palabra de Dios son hombres que fueron dimensionados por el Espíritu Santo para llegar a ser lo que fueron esos padres generacionales. Vamos a ver el segundo requisito, llamado divino. Dios le hizo un llamado divino a Jacob a ser un padre de generaciones. Nosotros no podemos llegar a ser un padre de generaciones a menos que tengamos un llamado divino. Eso no es porque nosotros querramos. La palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y necesitamos tener un llamado. Yo recuerdo la primera vez que el Señor me habló a mí de ser un padre generacional. Lo hizo a través del profeta Dave Wagner de Pensacola hace muchos años. Creo que era como la segunda vez que él venía aquí a Panamá y Dios me hizo ese llamado. En aquel entonces yo no lo entendía. Ahora, con el paso de muchos años, casi 14, 15 años después, yo puedo entender ese llamamiento que el Señor me hizo a través de este profeta de naciones. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 28, versículos 14 y 15. Dice, tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. El versículo 15 dice, he aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, Dios dijo, yo voy a hacer de ti un padre generacional. Así que de este momento en adelante yo estoy contigo. Te voy a guardar donde quiera que vaya. ¿Y sabes qué, Jacob? Te voy a hacer regresar a la tierra de donde saliste. Yo no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que te convierta en un padre de generaciones. A causa del llamado divino, Jacob tuvo 4 mujeres en Padán Aram y 11 hijos. El 12º le nació en el camino. Y todos nosotros sabemos la historia de todo lo que le aconteció a Jacob allí en Padán Aram. Pero queremos resaltar otras cosas y no parte de esa historia. Así que después de 21 años de estar en Padán Aram, Dios le habla a Jacob para que regrese a su tierra.
Génesis capítulo 31, versículo 3. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Nuevamente la promesa de estar con él, de acompañarlo en todo momento. Era ya el tiempo para que Jacob saliera de Padán Aram. Los 21 años que había pasado allí fueron para un proceso divino de transformación del carácter, ya que su tío Labán era más engañador que él, por lo que le cambió durante ese tiempo 10 veces el salario. La Biblia nos muestra que Jacob, amados hermanos, engañó 2 veces a su hermano Esaú. ¿Sabe cuántas veces lo engañó Labán a él? 10 veces. La Biblia dice que con la vara que nosotros medimos seremos medidos y una cuarta más. Esa cuarta de Jacob fue larga porque fueron 8 veces más que lo que él le hizo a su hermano Esaú. Miren lo que dice Génesis 31, versículo del 4 al 13, cómo Dios metió a Jacob en este proceso divino de transformación de su carácter. El verso 4, capítulo 31, verso 4 dice: Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que la mirada de su padre ya no es para conmigo como era antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he trabajado para su padre con toda mi fuerza y que su padre me ha engañado y que me ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera daño. Si él decía: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así Dios quitó el ganado de su padre y me lo dio a mí. Y sucedió que en el tiempo en que apareaban las ovejas, alcé mis ojos y vi en sueño que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y jaspeados. Entonces el ángel del Señor me dijo en sueños: Jacob. Yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y mira cómo todos los machos que cubren a las ovejas son listados, pintados y jaspeados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El Señor estaba muy pendiente de Jacob. Ya él había recibido su merecido del cambio de salario, del engaño con los primeros 7 años que trabajó por la que amaba Raquel y cómo le dieron a la hermana. O sea que Jacob había pasado un proceso en el que él tendría que darse cuenta de que lo que él había hecho con su hermano Esaú no estaba bien y que ahora eso se le había multiplicado. Pero el Señor estaba pendiente de él y le dice el Señor: porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El verso 13 dice: yo soy el Dios de Betel, el que hice pacto contigo cuando por primera vez te aparecí y viste la escalinata y me pudiste ver en la parte de arriba y te llamé y te di promesa. Yo soy el Dios de Betel, el Dios de Betel, donde tú tuviste un encuentro conmigo y donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Yo recuerdo el voto que tú me hiciste. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. De camino, amados hermanos y hermanas, y sobre todo a mis amados padres en este día, de camino a su tierra tiene una experiencia donde le salieron ángeles a su encuentro. Ustedes saben que era peligroso ese traslado desde Padán Aram, amados hermanos, hasta llegar a la tierra prometida, con ovejas, con ganado, con mujeres, con niños. Pero la Biblia dice que le salieron al encuentro unos ángeles, o sea que los ángeles custodiaron a Jacob durante todo el camino. Como dice Génesis 32, versículos del 1 al 2,
No en vano el Señor le dijo, yo estaré contigo, donde quiera que vaya iré. No en vano le dijo el Señor esto. Mire lo que dice Génesis capítulo 32, versículos 1 y 2. Jacob continuó su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Verso 2, cuando lo vio Jacob dijo, este es un campamento de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Amados hermanos, padres de familia, para ser un padre de generaciones necesitamos un llamado divino. Primero necesitamos ser dimensionados, y luego que somos dimensionados, Dios nos llamará a ser esos padres de generaciones. Vamos al tercer requisito, cambio de identidad. Este encuentro con Dios terminaría de procesar la vida de Jacob. Este tuvo lugar antes de encontrarse con su hermano Esaú. Como dice Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 30. Dice, pero levantándose aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. De ahí en adelante, todo el resto de su vida, Jacob fue cojo. Dios le desencajó la cadera. Así que cuando Jacob caminaba, tenía que acordarse de ese segundo encuentro que había tenido con el Señor. El verso 26 dice, entonces el hombre le dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Y le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Oye, amados hermanos, para ser padre generacional, Dios no tiene que cambiar la identidad. El nombre Jacob significa engañador, y Dios tenía que cambiarle esa identidad y le puso Israel, príncipe de Dios. Le cambió el nombre. Ahora, Dios no nos va a cambiar el nombre a nosotros, pero la identidad espiritual nos la va a cambiar, amados hermanos. Ya yo no soy el mismo de cuando me descarrié del camino del Señor y anduve en el mundial. Cuando yo andaba en el mundial, era un juguete vulgar de las pasiones y un esclavo servil del tirano. Cuando yo regresé en el año 1985, el Señor me hizo un cambio de identidad. Y desde 1985 hasta esta fecha, amados hermanos, nunca más me he apartado del camino del Señor, sino que desde ese tiempo estoy sirviendo al Señor hasta el día de hoy. Pero Él tuvo que cambiarme la identidad porque yo entraba y salía. Después tuve que descubrir lo que significa mi nombre. Oye, porque ese nombre mío habla de un jardín y yo era muy dulce, hermano, era muy dulce para las mujeres. Entonces Dios me tuvo que cambiar la identidad. Y aunque me sigo llamando Leslie, ya ese nombre no parezco una rosa ni una flor del jardín. Ahora soy un hermoso templo para el glorioso, santo y divino Espíritu. Para ser un padre de generaciones, Dios tiene que cambiar nuestra identidad espiritual. Mira, el verso 28 dice, y le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó diciendo, dime por favor tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Verso 30, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Amados, para ser un padre de generaciones, Dios cambiará nuestra identidad para que no proyectemos nuestra propia debilidad y nuestra propia imagen caída, sino más bien para que proyectemos la imagen de nuestro Dios. Cuarto requisito, intercesor profético. El profeta Osea confirma que Jacob luchó con Dios, contendió con el ángel y prevaleció. Cualquiera puede pensar que esto fue una lucha física, cabellera contra cabellera o máscara contra máscara, y que Jacob físicamente tenía agarrado al admirable, al ángel de Jehová, al admirable. No, hermano, eso no fue la clase de lucha que Jacob libró con el admirable, sino por medio de su intercesión frente a Dios. Decidió no salir de la presencia de Dios hasta que él le diera la seguridad de que lo protegería contra su hermano Esaú. Jacob le tenía miedo y se lo dijo a Dios, tú sabes que yo le tengo miedo, yo le tengo terror a Esaú, no vaya a ser que él venga y hiera a las mujeres que tú me permitiste conseguir y hiera a mis hijos y a todo lo que yo tengo. Yo no voy a salir de la presencia tuya hasta cuando yo no tenga la seguridad de que tengo la victoria de parte tuya ante mi hermano Esaú. Mire lo que dice Osea, el capítulo 12, los versículos 3 y 4. En el vientre suplantó a su hermano y en su edad viril contendió con Dios. Este versículo 4 es una maravilla porque nos habla de aquella batalla que hubo allí. Si no fuera por este versículo número 4 de este capítulo de Osea, amados hermanos, de este capítulo 12 de Osea, nosotros no sabríamos qué clase de lucha fue. Pero el profeta Osea nos revela y dice, contendió con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. ¡Wow! Quiere decir que ahí Jacob hasta derramó moco, lágrima, hermano, y le dijo, tú no te vas hasta cuando no me bendiga, hasta cuando yo tenga la seguridad de que tú me vas a librar de mi hermano Esaú, a quien yo le tengo miedo, a quien yo le tengo terror. Y dice, contendió con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel lo halló y allí habló con él. Se convirtió de ahí en adelante en un intercesor profético. Y ahora no solamente, amados hermanos, tendría visiones y sueños, sino que ahora tendría encuentros personales con el Señor y él sabría qué hacer en esos encuentros personales con el Señor. De allí salió físicamente debilitado porque salió cojo, pero espiritualmente, amados hermanos, salió convertido en un intercesor profético, en alguien que penetraba a la presencia del Dios Altísimo, al Padre de los espíritus de toda carne, al Padre de los espíritus de los profetas, al Padre de las luces, de donde desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Quiero decirle en esta mañana a todos los padres, para ser un padre de generaciones, Dios nos procesará hasta que fluya en nosotros la intercesión profética. Y quiero ir al quinto requisito, proyección profética. Antes de su muerte, Jacob profetizó, declarando a cada uno de sus hijos lo que sería el futuro para cada uno de ellos. Yo no voy a leer toda la historia, voy a leer cuando Jacob lo reunió, pero quiero enfocarme en una palabra profética que soltó Jacob ahí, espectacular, hermano, sobrenatural. Vamos a leer Génesis capítulo 49,
versículos 1 y 2. Génesis 49, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse y les declararé lo que ha de acontecer en los días postreros. Aquí ya la palabra de Dios nos muestra que Jacob no era tan solamente un intercesor profético, porque el intercesor profético, por estar en la presencia de Dios, él recibe de parte del Señor mensajes para compartir. Entonces, en la presencia de Dios, Jacob ya había conquistado lo que sería el futuro de cada uno de sus hijos. Un padre generacional necesita conocer el destino profético de cada uno de sus hijos. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reúnanse y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Y lo reunió y comenzó a declararle lo que sería el futuro de cada uno de ellos y cómo sería cada una de las tribus de Israel. Pero, amados padres de familia que están aquí, lo impresionante de este padre generacional es la declaración profética. Al mencionar el reinado de la tribu de Judá sobre la futura nación de Israel y el mundo. Vamos a ver allí en Génesis 49, versículos del 8 al 12. Dice Judá: tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Eres un cachorro de león, oh Judá, vuelves de cazar, hijo mío. Se agacha y se recuesta cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? Verso 10, el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. Hago énfasis en esta parte que dice la Biblia. Dice, y le obedecerán los pueblos. Grábese eso ahí porque va a formar parte de lo que es la conclusión. El versículo 11 dice, atando al aviso borriquillo y a la cepa la cría de su asna, lava en vino su vestidura y en sangre de uva su manto. Versículo 12, sus ojos están brillantes por el vino y sus dientes blancos por la leche. Amados padres de familia, la bendición pronunciada sobre Judá consta de dos partes. La primera se funda en la explicación etimológica del nombre de Judá, el cual se hace derivar del verbo alabar. La segunda presenta a Judá como un cachorro de león o como un león o leona que se recuesta y nadie se atreve a despertar. La frase hasta que venga Silo del verso 10 es de difícil traducción y comprensión. Puede traducirse hasta que venga aquel a quien pertenece que el cetro y la vara de la autoridad. Algunos creen que esto tiene su cumplimiento con la llegada de David a la monarquía. Y es cierto, porque esa es una palabra profética de doble cumplimiento. Hablaba del primero que iba a reinar en Israel de la tribu de Judá, pero no hablaba solo del primero que iba a reinar en la tribu de Judá. Otros creen que es una referencia al gran descendiente de David, el Mesías. Y yo me inclino también en que la palabra profética de Jacob abarcó hasta el Mesías. ¿Saben por qué, amados hermanos?
porque cuando leímos el versículo 10 dice: el cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. El rey David, cuando reinó, no reinó como Nabucodonosor. El rey David nada más reinó sobre Israel, pero Jacob en su palabra profética está diciendo que cuando llegue Silo, que es el que tendrá el cetro y la vara de la autoridad, le obedecerán los pueblos. Esta es una referencia ¿a quién? Al Mesías. Es una referencia a su descendiente de la tribu de Judá, nada más y nada menos que estaba hablando de nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. ¡Qué proyección profética! No solamente habló de lo que sería el destino profético de su hijo, sino que Jacob, como padre generacional, habló del destino profético del Mesías. Aleluya. Para ser un padre de generaciones, nosotros necesitamos tener proyección profética, porque a través de la proyección profética es que nosotros le podemos declarar el futuro a nuestros hijos físicos o a nuestros hijos ministeriales. En el transcurso del tiempo yo he ido recibiendo muchas palabras de muchos del ministerio de restauración que le he declarado. He recibido mucha palabra profética también de los hijos de Rapitre. Todavía no se las he compartido, pero tengo escrito muchas cosas que el Señor me ha hablado de cada uno de ellos. Algún día, cuando el Señor quiera que yo comparta esto, lo compartiré, y si el Señor no quiere, pues no lo comparto, sería palabra inefable. Pero un padre generacional, un padre de generaciones, necesita tener proyección profética. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto quiero orar en este día por todos los padres. Hoy que dedicamos, hoy 21 de junio, que celebramos el Día del Padre, yo quiero hacer una oración por todos los padres, los del Ministerio de Restauración, los de Rapitre, y también los padres amigos míos y hermanos y hermanas de todos aquellos que me escuchan en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias por habernos compartido tu palabra en esta mañana a través de la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo, que ha estado acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Tú nos has mostrado, mi amado Padre, que para ser un padre de generaciones necesitamos ser dimensionados, necesitamos ser introducidos en la dimensión de tu Espíritu, necesitamos ser revestidos de poder y necesitamos también un llamamiento divino, un llamamiento en el que tú nos des la promesa de lo que harás con nuestras generaciones. Pero necesitamos también un cambio de identidad. Ya no podemos ser los mismos. Por eso tu palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre, para ser un padre de generaciones, necesitamos ser intercesores proféticos. Y para llegar a ser un padre de generaciones, necesitamos proyección profética. Solamente tú nos puedes dar esto, y nos lo das cuando nos dimensionas y cuando nos haces el llamado a ser padre de generación. Yo bendigo a todos los padres en este día y declaro sobre ellos, Señor, tu prosperidad en todos los ámbitos de su vida. En primer lugar, en el ámbito espiritual. Cuando tú decidiste, Señor, mostrarte a Jacob, él nunca había tenido una experiencia espiritual. Hay padres que en esta mañana me están escuchando
que habrán tenido alguna experiencia espiritual, pero que necesitan seguir teniendo encuentro contigo como lo tuvo Jacob, y algunos que ni siquiera han tenido una sola experiencia espiritual en su vida. Pero yo declaro que la unción profética en este momento, Señor, viene sobre ellos. Desato esa unción profética. Desato en el nombre de Jesús esa unción de la gloria apostólica. Desato sobre todos los padres tu unción de la gloria postrera. Desato tu unción de restauración para que puedan llegar a ser no tan solo padres naturales o padres de crianza, sino que lleguen a ser padres de generaciones. Los bendigo, Señor. Declaro la cobertura y la protección sobrenatural tuya sobre ellos. Y declaro, Señor, que el bien tuyo permanece sobre cada una de sus vidas, ahora y siempre. Y que tú, Señor, en este día especial, como regalo, le das esa sensibilidad espiritual para que pueda trascender el Espíritu Santo en la vida de cada uno de estos padres y ellos sean revestidos con el poder de lo alto. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, Padre, en esta mañana. Bien, amados hermanos, quiero darle las gracias a los hermanos y a las hermanas que en esta mañana me han prestado atención. Gracias por este tiempo de estar conmigo a través de este medio. Declaro que en tanto que nos volvemos a ver a través de este medio, la cobertura y la protección sobrenatural de Dios está sobre cada una de sus vidas. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Hasta pronto. Que Dios le bendiga de una manera muy especial.